Nos hemos dado cuenta que en esta parte del mundo, en Norteamérica, son súper mega fans de todo lo que es el pollo frito, los sándwiches de pollo, las hamburguesas de pollo y todo lo que tiene relación con el pollo frito. Así que hoy, a lo largo de este video, vamos a averiguar qué cadena tiene el mejor sándwich o sándwich de pollo frito. Para ello vamos a ir a 14 lugares distintos de comida rápida que tienen que cumplir con dos requisitos. El primero es que tiene que tener un impacto cultural significativo o tener varios establecimientos a lo largo de Canadá. El segundo es que tenga un drive-thru. Obviamente estamos hablando de comida rápida, así que tiene que ser todo rápido y smooth. Y para analizarlo nos vamos a basar en dos factores. Lo primero, respecto al sándwich, todo lo que es la apariencia, el sabor y la textura. Y luego, relacionado al restaurante, vamos a valorar el tiempo de servicio, desde que pedimos hasta que recibimos el sándwich. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Nuestra primera parada, Tim Hortons. Sí, ya sé, muchos ni lo pondrían en este ranking, pero esto es Canadá, y no hay nada más canadiense que un Tim Hortons. Además, es de lejos la cadena de comida rápida más grande e influyente de todo el país, así que vamos a ver si su hamburguesa de pollo está a la altura de los más grandes. Hi there. Hi, can I get a grilled chicken sandwich? Crispy chicken sandwich, sorry, yeah. Anything else? No, that's it. Vale, empezamos el cronómetro, a ver qué tal. Thank you. Have a nice day. Bueno, 2 minutos 52 segundos. Podría ser un poco más rápido, pero bueno, yo creo que está average la cosa. Bueno, aquí lo tenemos. Se ve que es un poco pequeñito para el precio que tiene. Creo que es un poco caro, ¿no? Para lo que es y la pinta que tiene, pero bueno, vamos a analizar el pan. Se ve un poco durito, normal. Tiene una lechuga bastante fea porque tiene acá como esto duro que la verdad que me da mucho asco. Y parece que tiene como una salsita por dentro que no sé si se puede llegar a ver, pero bueno, una mostacita, no sé qué parece. Y otra cosa que no es un sándwich de pollo como tal, o sea, tiene dos nuggets dentro. Sí, son como o sea, dos pedazos ahí metidos. O sea, no es que es la pieza de pollo como normalmente se ve en otros lados, pero bueno, vamos a probar, vamos a ver el sabor, que es lo importante. A ver, no es lo mejor del mundo, pero tampoco es horroroso. O sea, la verdad que bastante me. Sí que la salsita es todo, porque si no el pollo se lo ve reseco, se te queda en la garganta. El pan está seco también, lo veo. Sí, no está nada jugoso, o sea, no sé si se puede apreciar, pero el pollo no está nada jugoso. Yo le daría un 5,5. Yo le dejo en un 4, de verdad que está bien, pero no lo volvería a pedir. Vaya, la cosa no ha empezado demasiado fuerte, que digamos. Seguimos con Burger King, una de las cadenas de comida rápida más influyentes de todo el mundo. ¿Serán los reyes de la hamburguesa de pollo? Lo dudo, pero vamos a averiguarlo. Yeah, can I get an original chicken sandwich? Chicken sandwich combo or just sandwich only? No, just the sandwich. Anything else? No, that's it. Vamos a ver si Burger King lo hace más rápido o qué. Buen tiempo récord, 30 y pocos segundos. ¿Lo tenían preparado o qué? Sí que un poco más caro, ¿no? Sí, nos costó 6,99. Este sí que es cierto que es un poco más completito, se lo ve más grande. Sí. Lo que me sorprende es que esto para mí de toda la vida es el long chicken y aquí no lo llaman así, lo llaman el original chicken sandwich. Sí, capaz que varía, depende del país, no sé. En sus países, ¿cómo se llama el long chicken o el chicken sandwich normal de Burger King? Lo dejan en los comentarios. A ver, estéticamente decir no es el más bonito del mundo, se lo ve un poquito chafa. No está hecho con mucho amor, o sea, por cómo se ve por dentro, al menos parece que tiraron las cosas así nomás y ¡pam!, te lo dieron. Sí que este sí que es una sola pieza de pollo y tiene, veo que lechuga y mayonesa sin más, ¿no? Sí, y el pan parece como un pan de Viena, o sea, lo conoceremos en Argentina como parece el pan del Pancho, pero con las semillas de sésamo estas, no sé. A probarlo, ¿no? A probarlo. No, yo no quiero esa lechuga, yo no quiero esa lechuga. Amor, hay que comerlo tal cual es. Luego ya veremos qué. Sí que este se muerde más fácil. El otro, el anterior era como un poco más duro. Este sí que está mejor. No te cambia la vida tampoco, o sea, pero creo que sí que lo volvería a pedir porque está más rico también de sabor y todo. Creo que no le daría más de un 6,3. Yo lo redondeo y lo dejo en un 5. Puede mejorar. Bueno, la verdad que bastante lejos de ser el mejor sándwich de pollo, pero al menos fue algo mejor que el anterior. Nuestro siguiente destino es Dairy Queen, o DQ para los amigos, famosísimo por sus deliciosos blizzards. Aunque nos encontramos con un problemita. Hello. Nadie contesta. Hello. No tienes que apretar nada, ¿no? No entiendo nada. Qué raro, ¿no? Hello. La ponía, es que no vi el cartel, yo ponía que el drive-thru sí que iba. Sí. A mí no me digas, no me hablan. Hello. Tuvimos un pequeño problema con este Dairy Queen. Sí, o sea, se ve que lo están renovando y hay un cartel que pone que no puedes entrar, pero que sí que puedes usar el drive-thru. Pero nos ha pasado a nosotros y a un montón de coches más que vas al drive-thru y nadie te contesta, así que bueno, tocará ir a otro, ¿no? Sí, vamos a tener que ir a otro más lejos, pero bueno, es lo que hay. Todo por el video. 15 minutos más tarde. Hi, can I get an original chicken sandwich? Okay. Yeah, just a sandwich, that's it. Sure, you can dial it.
Thank you. Vale, cronometrar. No, que la velocidad de Burger King. Que ya lo tenían preparado. Bueno, pero velocidad. Ya van 4 minutos y medio, ¿eh? Ya se están pasando, ¿eh? Sí, de verdad que ese es el más lento hasta ahora. A ver cuándo te lo dan. Madre mía. 7 minutos. Esto no es fast food, ¿eh? Making vlog? Yeah. Thank you, man. Bye. Hi there. Sí, muy simpático, pero quiero que me lo den a tiempo. 8 minutos, casi 9. El más lento y el más caro hasta ahora. O sea, vamos a ver de verdad de sabor. Si esto tiene un precio de 9 dólares canadienses con 3 centavos. Bueno, este de apariencia sí que parece más un chicken sandwich como tiene que ser. Se lo ve más contundente, más grandote. Sí, sí, aparte tiene el pan de hamburguesa, o sea, este es el primero que venimos probando que tiene el pan de hamburguesa como normalmente te muestran los chicken sandwich y se ve que es solo una pieza de pollo. Y este sí que a diferencia de los otros tiene tomate, mayonesa y un poquito de lechuga. No tanta lechuga, eso ya le suma un poquito. Sí, sí que está calentito, o sea, se nota que recién fritaron el pollo. Caliente. Tengo que decir que este está más bueno. O sea, de verdad que el pollo está súper crispy, así, súper crujiente. Que se lo ve más gordito el pollo, además. Y está más jugosito, porque ya estuvimos apretándolo ahí un poco y sí que le sale el juguito, así que eso está bueno. No es un pollo seco, viejo, que pueden llegar a tener ahí. Yo a este le daría ya su bien merecido 7, pero considerando el tiempo de espera y la mala experiencia que hemos tenido en el otro Dairy Queen, en el otro local, yo le bajaría un punto, así que 6. Sí, yo creo que lo dejo en 6 también, porque está bueno, está rico, o sea, creo que se ve un poco más profesional que los otros, pero igualmente ahí, yo creo que puede estar mejor. Y pese a la mala experiencia, Dairy Queen encabeza la lista hasta el momento. Siguiente parada, A&W, conocidos por su tan icónica y deliciosa root beer, aunque al parecer no era nuestro día de suerte. Bueno, no sé por qué han cerrado el drive-thru aquí, pero toca ir adentro, ¿no? Ay, sí. No podemos tener más mala suerte. También lo están renovando. ¿Qué pasa? La cantidad que hay por todo Canadá nos viene a tocar justo el que está cerrado, de verdad. Ay, Dios. No teníamos ningún otro A&W cerca, pero lo que sí teníamos cerca, Popeyes. O Popeyes, como le quieras llamar. Así que por fin toca probar uno de los grandes del pollo frito. Aunque, siguiendo con nuestra mala suerte, de todos los Popeyes que hay, justo nos vino a tocar uno que no tiene drive-thru. Bueno, otro que no tiene drive-thru, pero no es que no tenga drive-thru, sino que este concreto que queremos venir no tiene drive-thru. Así que hoy no es nuestro día. No, la verdad. Pero toca ir adentro también. Hi there. Can I get the original chicken sandwich? Is this the original? Yeah, This is mine? Okay. Thank you so much. Ok, 2 minutos y medio. Bastante bien. Bueno, ya por fin lo tenemos y sí que notamos que el packaging este es más pro, ¿no? Bastante más pro, sí. Tiene este papelito como para mantener el sándwich calentito, así que bastante bien. Igualmente el precio de decir que es un poco caro, o sea, solo Caro. el sándwich 9 dólares con 59. Aparte, la expectativa es alta porque Popeyes, o Popeyes, como le quieras llamar, es uno de los top 3 junto con KFC y Chick-fil-A, así que vamos a ver qué tal este sándwich, ¿no? Así es como viene. Wow. Sí que decir que el pan se lo ve Mejor. mucho más pro, se lo ve como con un color así brillantito, como que lo han pasado capaz con un poco de mantequilla. El tacto es como blandito, esponjoso bien. Sí, se ve mejor. Aparte tiene como pickles, o sea, pepinillos y como mayonesa, creo que es, o no sé si exactamente mayonesa. Y el pollo es un buen trozo de El pollo, cancho de pollo es bien gordo, contundente, así que bueno, creo que parece el de mejor calidad hasta ahora. Se nota que el pollo está como sazonado. El rebozado este se nota que tiene como pimienta o algo más que le da como más sabor y el pollo de verdad que se nota mucho más jugosito. A ver, no sé si se puede apreciar un poco. Yo a este ya le doy su 7,5. Coincido, estamos coincidiendo. 7,5, sí, yo creo que es súper justo. Popeyes no defrauda y se pone primero en el ranking. Nuestra última parada del día, Wendy's, uno de los clásicos de la comida fast food americana. Hi, how are you? I'm good, thanks. What would you like, please? I'm gonna get the classic chicken sandwich. Vamos a ver el tiempo. Your order is coming, okay, my dear? Thank you. Qué simpática, oye. My dear y todo, o sea. Servicio excelente, oye. Thank you so much. Good night. You too. 1 minuto y medio, oye, ni tan mal, ¿eh? Bueno, y aquí la tenemos. También esta tiene el pancito de hamburguesa que se lo ve bastante Brillante, similar. ¿no? Se lo ve brillantito, similar al de Popeyes, ¿eh? Similar al de Popeyes. La carne sí que es un poco más finito, el pollo, que el de Popeyes. Esta sí que viene con lechuga, tomate y mayonesa. Creo que la gran mayoría de las que probamos hoy tenían mayonesa. Dejemos de hablar tanto y a probar. No está muy buena sabor. No, me falla. Se nota
creo que tiene como sabor a aceite viejo. ¿Sí? ¿Tú crees? Como que está fritada en un aceite ya usado, no sé cómo decirlo, no está buena. No le siento el sabor al pollo, así Sí, es como si tal. el pollo fuera como un pollo viejo, como algo raro hay. No está bueno. Le doy un 3, es que no está buena. Yo creo que le voy a dar un 4,5. De verdad que me ha decepcionado un montón. Wendy's, qué decepción. Parece que el pollo frito definitivamente no es lo tuyo. Arrancamos un nuevo día con la cadena de comida rápida más famosa de todos los tiempos, McDonald's. Veremos qué tienen para ofrecer esos arcos dorados. I want a McChicken sandwich, just a sandwich, no meal. Timer, a ver cuánto tarda McDonald's, el restaurante de comida rápida por excelencia. Thank you. Here you go. Thank you. 2 minutitos y algo. Bastante aceptable, ¿no? Hasta ahora la de mejor presentación porque viene con la típica cajita de McDonald's, ¿no? Sí, además da gracia porque pone que es la McChicken, pero también la McPoulet, o sea, bien francés, bien de Quebec. Bueno, por lo que veo tiene el pollo empanado, como siempre, mucha mayonesa, Sí, pero muchísimo, pero muchísima. aparte todo un costado, el pollo está Movido para está un lado, movido, o sea, y la lechuga está horrible de McDonald's, que es a trocitos que se caen por todos lados, la odio. meh. No es gran cosa. Creo Diría que el pollo average. está seco, la lechuga siempre es muy mala. Es fea la lechuga, creo que eso la arruina muchísimo para mí. Y también creo que como la mayonesa no la distribuyeron bien, a no ser que pides un trozo con mucha mayonesa, No tiene mucho sabor sin la mayonesa, la verdad. Yo le doy 5. 5,5 y gracias. Nos esperamos bastante más de ti, McDonald's, pero aún así te queremos. El siguiente en la lista es Harvey's, una cadena 100% canadiense, y vaya que están bien orgullosos de ello. Hi, welcome to Harvey's. Try our cinnamon sugar donuts made hot and fresh to order, and we'll be with you in just one moment. ¿Ahora una máquina? Ya empieza mal. Ya va lento. Hi, welcome to Harvey's. How can I get fresh and healthy today? Yeah, can I get a crispy chicken sandwich? All right, and the toppings? Just like in the picture, like the mayo, the lettuce and the tomato? All right, anything else for you? No, that's it. Bueno, que empiece el cronómetro. Sí que no había caído esto de que Harvey's tiene como que la puedes personalizar. Claro, eso está bueno, a mí me gusta. Claro, yo lo hubiera personalizado de otra manera si fuera para mí, o sea, un día normal. Pero yo no sé, ya que estamos comparando, pues tal cual está en la foto, ¿no? Sí, a que sea similar al resto también. Oh. ¿Es that a hockey stick? Más canadiense que eso. Mierda, no, la experiencia total, ¿eh? Thank you. Bye. Bueno, un poco tardado, 4 minutos y medio. Pero por ahora el mejor precio, como $3 y algo. Sí, baratísimo. Vale, pues vamos ahora con Harvey's, este restaurante que es canadiense, o sea, tiene sus 100%. orígenes en Canadá. Y la verdad es que se ve muy chiquita, ¿no? O sea, sí que es el precio más bajo hasta ahora, Más pero barato, muy chiquita. pero bueno, creo que tiene sentido porque sí, es muy pequeñita. Me la habrán dado bien, porque había una que era como junior. Y no sé. Y nada, tiene la lechuga y el tomate, que es lo que le hemos pedido. No sé cómo la ves tú. Yo eso, la veo chiquita. El pan lo veo un poco como seco. Y sí, la milanesita, bueno, yo le digo milanesita. La milanesita está de pollo, bueno, es eso, es como un chicken finger así, no sé, aplastado. Muy me. O sea, te diría que no le noto ni el sabor casi. No le noto el sabor al pollo, ni mucho menos, o sea, no. No, ni sabor al pan, ni sabor al tomate. Eso es raro, ya que no le sienten el sabor al tomate. Creo que no han puesto mucha mayonesa. El pollo sí que no se lo ve nada jugoso, o sea, se ve como que es un nugget que, no sé, ya te digo, parece una hamburguesa que la tenían ahí vieja, o sea, no parece Sí. nada fresco, eso es lo único malo, negativo que puedo dar. Yo le doy un 4. 3,5. Y Harvey's empata puntos con Wendy's como uno de los peores sándwiches de pollo que jamás probamos en nuestras vidas. Ahora toca ir a probar suerte a otro A&W, a ver si esta vez no están renovándolo también. ¿Cuál sería? Chubby chicken. Chubby chicken burger. Chubby. Yeah, can I get a chubby chicken burger? Thank you. Chubby chicken. Es la mía. Tenemos... Amor, ¿te pasaste? Ay. Ay, por favor. Por la tipa ahí mirando como que hace este. Thank you. Rápido, ¿no? No, súper rápido, 1 minuto, ey. Bien, bien. Muy bien ahí en W. Sí que un poco caro, es $9,48. Solo el sándwich me parece un poco excesivo. Pero bueno, hay que ver. Bueno, esta ya tiene el pancito con las semillitas de sésamo que a vos no te gusta. Y bueno, y simplemente tiene un coso de lechuga así, con el tallo ese duro que me parece asqueroso. O sea, a mí Ni no me gusta troceado, ni nada. cortado, ni nada. El cacho y ya. Mayonesa como la gran mayoría y la milanesita de pollo como la gran mayoría. O sea, que estamos probando últimamente. A ver.
No sé. Es que es muy finita la milanesita como para que le sientas el sabor al pollo. Estos parecen esos pollos que vienen congelados. O sea, Tal cual. Y la lechuga es como... No es que esté 100% en contra, pero solo ponerme un cacho de lechuga y ya, no sé. Se me hace seco además, como que el pan y el pollo no me cuesta tragarlo. te comerías esto solo si no hay otra cosa y tenés hambre. Pero de ahí para pedirlo a propósito... Yo creo que a esta sí que le doy un 3 ya. Le doy un 4 y que dé las gracias por ese 4 que le doy. Sí. Hey, W, dedícate a la root beer y a las hamburguesas normales, que es lo que se te da bien. Y ahora sí, llegó el momento. Vamos a probar el restaurante de pollo frito más famoso de todo el mundo, el mismísimo KFC. Nos sorprendió que el mismo lugar sea a la vez un Taco Bell, pero en fin, vamos a ver qué nos ofrece hoy el Cornell. What's the most famous chicken sandwich you have? Basically, it's mayo, either spicy or regular, with pickles and chicken. Okay, yeah, so I'll get that sandwich. Regular or spicy? Regular. Regular. Ya. No sé si me entendió o no. Es que vos le preguntaste cuál es el... El más famoso y hay uno que se llama Famous. Sí, claro. Bueno, empecemos a contar. No, estaba hablando con... Ah, Es muy loco que hagan KFC y Taco Bell a la vez. Sí. O sea, y te pide todo lo mismo. tiene el cerebro dividido de verdad para las dos cosas. What the Porque... O sea, yo ya me pierdo, o sea, estoy dando un pollo y me están pidiendo Sí. un taco y yo ya me pierdo. o sea, al tipo literal le estaban ordenando un pedido de Taco Bell y me está por dar lo otro. Por Dios, no. Thank you. Have a good day. Casi 2 minutos, no llega a 2 minutos. Bastante bien. Rápido, sí. Bueno, y ahora sí, uno de los grandes, si no el que más. Creo que el restaurante de pollo frito más grande o más conocido al menos de todo el Más mundo. famoso del mundo, sí, sí. Por ahora es el que tiene el precio más caro de lo que llevamos hasta ahora, o sea, más de $11. Pero sí que se nota diferencia. Ya la bolsa que nos dieron ya notaba el peso, que pesaba mucho más y es pesadita, ¿eh? Porque bueno, ahora vemos que tiene un cacho de pollo gordo enorme adentro. Mucha mayonesa, ¿no? sí. Algo de lechuga, se agradece que no sea tanto. Y tiene unos pickles, unos... Pepinillos. Eso. El pan sí que lo veo Mejor parecido calidad. al de Popeyes, ¿no? Sí, ya tirando como al brioche o sea, se ve mejor. Sí, aparte así brillantito y todo, que es más rico. Sí que nos hace mucha gracia que aquí en esta parte del mundo, en Canadá, traducen lo que es el KFC literal. O sea, no lo he visto en ningún lugar del mundo esto. O sea, podemos ver que está KFC como las siglas en inglés de Kentucky Fried Chicken, pero luego está en francés, que lo traducen a PFK, que será como que Poulet Frité Kentucky, algo así. Sí, me parece tan absurdo porque es KFC en todo el mundo, pero ellos lo tienen que poner traducido. Es que no. Comentad en la parte de abajo, ¿el KFC en vuestros países se cambia el nombre o es KFC de toda la vida? Ahora sí vamos a probar esta delicia porque huele rico, ¿eh? A ver. Oh. Ahora estamos hablando. Esto sí que es pollo. El sabor característico tiene KFC con esa pimientita que tiene en el rebozado. Creo que lo detectás en cualquier lado. O sea, en todos los países creo que es igual. Es muy icónico de ellos. O sea, es otra cosa esto, de verdad. Miren la gordura del pollo. En comparación de las otras que estamos comiendo. Yo creo que este le voy a poner un 7,2. A ver, yo no soy muy fan de que sea muy gordo el pollo y te cueste un poco comerlo, tironearlo. Eso de verdad que para mí le da un poco en contra. Pero en cuanto a sabor está muy bueno. Entonces yo lo voy a dejar en un 6,5 porque soy exigente. Ni tan mal, KFC. El coronel estaría orgulloso. Y pasamos a otro de los más grandes y conocidos, Chick-fil-A, recontra conocido por su famosísima salsa. Así que vamos a hacer caso a las vacas y a seguir comiendo más pollo. Yeah, I want the Chick-fil-A chicken, just the sandwich, and with a Chick-fil-A sauce. Okay, thank you. Ay, Cronómetro. Cronómetro, ya me olvidaba. thank you. My pleasure. Have a good day. You too. 2 minutos con 10 segundos. Bastante bien. Rapidito, sí, sí. Bueno, y por fin tenemos el queridísimo sándwich, que la verdad que creo que este es el que más ilusión me hacía a ¿Sí? mí, porque bueno, es uno de mis favoritos. Voy a dar spoiler desde ya, pero bueno, este sí que es verdad que nunca lo habíamos probado. Venimos siempre hemos probado por el otro, otro, sí. el spicy, que uy, ese spicy tiene su efecto secundario también. Primeras impresiones, tiene el típico pan de hamburguesa normal, sí que se nota que tiene mantequilla. El pollo como tal es una pieza de pollo grande, no Sí, es no- monstruoso. Y lo que sí que viene solo con pepinillos, o sea, esta clásica de la Chick-fil-A viene solo con los pepinillos. Entonces esta la vamos a probar de 2 maneras, así tal cual y con la salsa Chick-fil-A que aquí está, aquí la tenemos. Es como un miel y mostaza, ¿no? Podríamos Sí. decir, solo que tiene algo que lo hace único. Así que bueno, basta de hablar, vamos a probarla. Está muy buena, Dios.
Es que de verdad está muy rica. Que ya de por sí se le siente el sabor a pollo. Cosa que muchas hamburguesas que venimos probando no se le siente el sabor a pollo. Creo que el pan no es gran cosa. Es un pan muy normal, decente. Pero es que tiene algo que lo hace más rica que las demás. Es que no sé cómo explicarlo. Vamos a ver con la salsita. Ya solo el olor es que es inconfundible. Puedes hacerlo de varias maneras. Se lo puedes poner encima tal cual y cerrarla. O puedes como dipear la hamburguesa tal cual en la salsa. O las dos cosas. Es otra cosa, sí. Qué bueno. Qué rico está esto, Dios. 9.8 le dejo. Yo le voy a dar un 9.4. Creo que hasta ahora es de lo mejorcito que hay, pero no sé, dejo la puerta abierta a ver si hay algo mejor. Y Chick-fil-A se corona como el número 1 en el ranking por ahora. Siguiente parada, Church's Texas Chicken. Normalmente esta cadena tiene drive-thru, pero el que teníamos cerca casualmente no. Y no estamos dispuestos a ir mucho más lejos, así que toca entrar a pedir. Hi, what's the most classic chicken sandwich you have? The regular Texas chicken sandwich. Ok. Por ejemplo, Hay que contarle como, diría que hace un minuto entre que pude poner esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya lo tenemos. 7 minutos, un poquito más, ¿no? Bastante. Bueno, ya tenemos la hamburguesa de pollo de Church's Texas Chicken. Es como un trabalengua, ¿no? Church's Texas Chicken. Sí. Church's Texas... Bueno, sí que se ve un poco grandota. O sea, Sí. es más grande que el anterior, eso sí. Y este sí que viene con queso. Es un añadido, creo que ninguna de las que hemos pedido tenía, me No me parece. suena ahora. No. Sí que tiene mayonesa tanto por arriba como por abajo. Tiene como lechuga troceada, así, ¿no? Un tomate, literal, Un uno tomate. solo. El pan se lo ve normal, no se lo ve tan nuevito, por así decirlo. El pollo sí que se lo ve que está recién frito porque está brillante. No le siento el sabor al pollo, así tal cual. No le siento el sabor al pollo, le siento más a la lechuga. Mira que la lechuga no tiene sabor. Y a la Sabor mayonesa. y a la fritura, o sea, sabor Sí. a fritura tiene, pero no que se siente el sabor de la pechuga de pollo. Sí que el pollo se ve jugosito, o sea, se Se ve ve bien, jugoso, pero sí. no sé por qué no tiene sabor el pollo. Yo le voy a dar, contando esto y contando lo que nos tardaron, un simple 5,8. Un 5,7 le doy yo, no es lo mejor. Siendo sinceros, la verdad ni sabíamos qué esperarnos de esta cadena. Nuestro siguiente destino es Jollibee, una cadena de comida rápida filipina. Sí, tal cual lo escuchas, de Filipinas. Pero ahí donde la ves ha llegado a ser una de las más influyentes del mundo. Son famosos por su pollo frito y sus espaguetis dulces. Sí, ya sé, es raro, pero en verdad no está tan mal. Además, tienen esta abejita de mascota que nos encanta. De nuevo, justo este tampoco tiene drive-thru, así que vamos para adentro. Can I get the original chicken sandwich? Thank you. Thank you. Ni 2 minutos, ¿eh? Nada mal. Rapidísimo, rapidísimo. El día que nieva tiene que ser el día que nos toca 2 que no hay drive-thru. Qué frío. Pero bueno, vamos con Jollibee. Me gusta el packaging, me gusta el papel con la abejita, todo. Sí que la hamburguesa tiene buena pinta, ¿eh? O sea, se la ve contundente, se la ve grandota. Tiene como trocitos de pimienta ahí Sí. en el empanado. Lo que sí es bastante básica porque no tiene nada dentro. O sea, es la pieza de pollo con un poco de mayonesa y Sí, por ya arriba está. y por abajo y ya Sí. está. El pan parece bastante bien. Sí, parece bueno. A veces menos es más, de verdad. O sea, no tiene tanta cosa, pero está buena. No me lo esperaba, ¿eh? No le tenía mucha fe, sinceramente. No sé si se alcanza a ver, pero el pollo sí que está un poco más jugosito que otros restaurantes. Yo le voy a dar un 8,7. 8,3. Esto sí que ha sido una sorpresa. Jollibee, aquí tienes tu bien merecido segundo puesto en el ranking. Ya solo quedan 2 en la lista. Y el siguiente que vamos a visitar es Dave's Hot Chicken, un restaurante con inversores de la talla de Drake o Samuel L. Jackson, entre otros. El nombre no es al azar, ya que aquí te puedes encontrar una gran variedad de picantes, desde el más leve hasta el Carolina Reaper, uno de los picantes más fuertes del mundo. Así que vamos a ver qué tiene este lugar que lo hace tan especial. What's the most classic chicken sandwich you have? Double slice. Okay. What spice? Oh, you have different types of spice. Mild, thanks. Empieza el tiempo. That's it. Thank you. Ni 2 minutos, oye, nada mal. Bueno, ya el penúltimo que nos queda, que nos tuvimos que hacer un buen viajecito hasta el downtown. Pero bueno, aquí lo tenemos, el famosísimo Dave's Hot Chicken. Sí que tengo que aclarar que el packaging y toda la estética del local, 10 puntos. He de decir 10 que puntos. me gustó que no fuera drive-thru porque de verdad el local está muy, muy bonito. Vamos a ver la estética de la hamburguesita. Estéticamente se la ve bastante bien. Tiene la pieza de pollo, una pieza de pollo normal, tampoco gigante ni una locura. Y se puede ver que tiene la salsita esta, porque nosotros la pedimos mild, o sea, Sí. más o menos picante, no mucho, pero bueno, vamos a probar así. Que tiene pepinillos, también veo, Picos. algo como de cebolla morada, y ¿no? un coleslaw. ¿Es coleslaw eso? Coleslaw, como se diga. Y el pancito sí que se lo ve medio amarillento, así que creo que tiene mantequilla también, que eso rico. Bueno, a probar. A probar. Primero voy a probar el pollo este que se sobresale. Las especias están en el rebozado. ¡Uy, pica!
Y esto es el mild. Ay, es que no me lo esperaba y me pasó la garganta. De verdad, es muy buena, me sorprendió un montón. Es muy diferente lo del rebozado. Yo creo que ahí se basa el picante. No es tanto la salsa que le ponen, sino que cómo está rebozado el pollo. Al que le gusta el picante, de verdad que le va a gustar. O sea, y ojo con hacerse el guay ahí, sí. y decir, ay, yo quiero el Reaper, porque capaz que ese de verdad es súper fuerte. Pero si lo ponen en los comentarios de que quieren que probemos el Reaper, pónganlo ahí. Pongan un, no sé, un emoji de un pollo, o digan directamente pollo no sé, picante sí, o algo algo así, así, no sé. y lo hacemos para ustedes. Yo creo que le voy a dar su bien merecido 8,9. Me sorprendió mucho. Sí, yo le doy su 8,7. Es algo que volvería a pedir. O sea, volvería a pedir también los otros como para probar. Está muy rico. De verdad, es una experiencia distinta al resto. Y Dave's Hot Chicken sobrepasa a Jollibee y se coloca en el segundo puesto del ranking. Ya solo queda uno más y ese es Arby's. ¿Será que este supera a todos? Vamos a averiguarlo. Can you give me a crispy chicken sandwich? Thank you. Empieza el cronómetro y 8,45. No me da buena espina este por algo, no sé por qué. Thank you. Thank you. Have a good day. 3 minutos. Tiempo aceptable. Diría. Bastante aceptable, la verdad. Bueno, y ahora sí, por fin el último. Estoy harto ya del pollo frito, no quiero comer más. En esta ocasión nos vinimos a Arby's. Estéticamente, ¿qué quieres que te diga? No Normal. parece muy apetecible, muy normal. Tiene el cacho de pollo, no es tal cual una patty, sino es un pedazo de pollo frito sin más. Sí, tiene la mayonesa y tiene también la maldita lechuga que detesto y tomate. Vamos a ver qué tal el sabor. Ni fu ni fa. La verdad que bastante neutro, se deja comer, pero no diría que me pediría expresamente el sándwich de pollo aquí de Arby's. Creo que Arby's en realidad está diseñado para, bueno, diseñado por decirlo, para pedir otro tipo de hamburguesas. Son famosos por otras cosas en realidad, pero bueno, tienen la opción de pollo, así que cómo no la íbamos a probar. Pero sí, creo que no es su fuerte. El pollo se lo ve un poco seco, o sea, no tiene mucho sabor que digamos. No. Tiene demasiada lechuga y el tomate no le noto nada de sabor. Así que lamentándolo mucho, yo esto le doy un 4,8. Yo lo dejo en un 6. Tampoco está tan mal. Y al fin, tras haber probado todos los sándwiches de pollo que hay aquí en Canadá, así es como queda el ranking definitivo. Y bueno, gente, esto han sido todos los sándwiches de pollo de todas las cadenas de fast food aquí en Canadá, o al menos en Ontario. Miren que hemos comido demasiados para ustedes, para probarlos todos y decirles igualmente cuál puede llegar a ser el mejor. Así que nada, enhorabuena, aplausos a Chick-fil-A, el digno campeón. Aunque mención honorífica tanto a Jollibee como a Dave's Hot Chicken con su tercer y segundo puesto, verdad que me sorprendieron un montón. Y el hecho de que estén más alto en el ranking que KFC y Popeyes dice mucho, ¿eh? Sí, sí, no, estaban muy buenos, de verdad que se los recomendamos 100% si algún día se cruzan con uno de los dos, porque de verdad valen la pena. Y luego ya en lo peor, de verdad que A&W, Wendy's y Harvey's, hacéroslo mirar, de verdad que son muy malas vuestras hamburguesas de pollo. También sí que es cierto que hemos probado la clásica de pollo de cada restaurante. Seguramente tienen otras opciones con más cosas capaz que puede que estén un poco mejor, pero bueno, nosotros queríamos como que todos tengan como el mismo nivel, como para hacer una comparación más equitativa. Así que nada, comentad qué os ha parecido. ¿Habéis probado todas estas hamburguesas de pollo? ¿Habéis probado algunas? ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que menos os gusta? No se olviden de darle like a este video si les ha gustado. No os olvidéis de suscribiros aquí en el botoncito de abajo, así no os perdéis ninguno de nuestros futuros vídeos. Y como siempre decimos, será... Hasta la próxima.